Hola a todos, esto es Despierta, este es el tiempo. Y hoy estamos en una nueva emisión de Charlando con. En esta ocasión, en este momento, tenemos al amigo Carlos Miguel Herrera, que nos está acompañando en el día de hoy. Y nos va a contar un poco de lo que es su vida, de lo que fue su experiencia como evangélico. Y mejor, dejemos de que él sea quien nos cuente un poco más. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola William, buenas tardes. Un placer acompañarte en este nuevo proyecto, en esta nueva iniciativa que tienes para tu canal. Cuando recibí la invitación no dudé en aceptarla y pues a todos los que nos escuchan, pues mi nombre es Carlos Miguel, como ya lo mencionaste. Hace más o menos unos 12, 13 años me volví evangélico, pasé por los testigos de Jehová, pero donde estuve más tiempo fue con los cristianos evangélicos. Y hace no mucho tiempo empecé a tener ciertas dudas acerca de lo que nos enseñaban y empecé a indagar, a investigar. Hoy no me considero una persona religiosa, me podría considerar como un investigador de este tipo de conocimiento, ¿no? Y pues aquí estamos tratando de compartir la experiencia para que a quien le pueda ayudar y a servir, pues qué mejor, ¿no? Así es, así es. Oye Carlos, bueno, déjame contarle a la audiencia de que tú y yo nos conocemos hace aproximadamente como 2 años, 3 años. Eh, Creo que fue a partir de que encontraste el grupo de WhatsApp del canal. Pero antes de todo, mejor cuéntanos dónde es que estás exactamente, en qué parte de México estás. Ok, sí, como bien dices, nuestro primer contacto fue a través del WhatsApp de tu canal, Ujú. de Despiertes, ahí donde empezamos a tener, a surgir ciertas preguntas. Yo me sentí con la libertad de preguntarte ciertas cosas y ahí pudimos tener mayor comunicación. Y pues yo les hablo desde el estado de Veracruz, de la ciudad de Orizaba. Aquí es donde estoy viviendo con mi esposa y con mi hija. Desde aquí estamos Un, s- acompañándolos un con mucho saludo a tu gusto. esposa, un saludo a tu esposa también. Oye, Gracias. Carlitos, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios y qué fue lo que te motivó a llegar a la iglesia? Fueron, yo recuerdo que alguna vez mi pastor me decía que él desde chico siempre tuvo el llamado, ¿no? Ujú. Obviamente ya con el tiempo entiendes a qué es eso, ¿verdad? ¿Qué significa esa curiosidad que tienes por Dios? Yo más o menos alrededor de los 8 años me involucré con los testigos de Jehová por parte de mi abuela. Llegué a participar en la asamblea de los testigos compartiendo, una o dos veces lo hice. De ahí me salí y fue hasta después, unos 15 años después, que mi familia entró al cristianismo. Estuve renuente a acercarme al cristianismo porque yo sentía que, pues, que conocía a Jehová, conocía a Jesús y con eso me bastaba. Entonces, con orar todas las noches y pedirle perdón de mis errores diarios, yo creía que estaba del otro lado. Pero entonces mi familia, pues, no me obligó ni nada, pero un día fui invitado a unos bautizos y ahí estuve y al poco tiempo, pues, me empezó a llamar un poco la atención, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque siempre me ha gustado conocer de Dios, es algo, y no me considero una persona religiosa en esos momentos. De niño me fascinaba escuchar las historias, su amor, lo que hacía, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso fue lo que me impulsó a estar ahí, ¿no? Y tú sabes que en el cristianismo, pues, te presentan las cosas de una forma muy, que te entusiasma siempre saber más. Creo que así fue como inicié mi camino en el aspecto del cristianismo. Sí, te hacía esa pregunta porque, bueno, no sé si te diste cuenta, Salim, nuestro amigo de edad de Flecha Antigua, también me hizo una entrevista y cuando me hizo esa pregunta me puse a pensar, caramba, generalmente como que todos o la mayoría de los que empezamos en la iglesia comenzamos por alguna necesidad, porque alguien nos invitó. Es raro que uno vaya por su propia cuenta. Siempre hay o una tercera persona o un motivo que te empuja a buscar lo que nosotros en ese momento llamábamos a buscar de Dios, ¿verdad? Eh, Sí. entonces, ¿cómo comienzas
Me dices de que estuviste en los Testigos de Jehová al principio. Sí, Cuéntanos un poquito de esa experiencia que tuviste. pues mira, mi familia nunca fue católica, católica. De chico, yo creo como a los 3, 4 años, mis papás nos llevaban a misa los domingos y párale de contar, ni entraba yo a misa, me quedaba afuera comiendo gelatinas, ¿verdad? Yo nunca supe lo que era realmente una enseñanza ahí. No fue hasta que mi abuela se acercaron los testigos con ella y pues a mí me llamó la atención alguna vez, nos platicó a mi mamá y ellas decidieron, las personas, los testigos, dos muchachas llegaron a mi casa una vez y empezaron a compartirle a mi mamá, a mi hermana que era más pequeña y a mí. Y ahí yo quedé fascinado con las historias, con la forma en que ellos nos presentaban quién era Dios. Sin, como tú dices, realmente no tenía ninguna necesidad, solamente fue el hambre y la sed de conocer un poco más. Ya después ahí me empezaron a enseñar y yo creo que vieron que tenía tantas ganas que me invitaron a mi primer presentación en su asamblea, la di y pues todo iba viento en popa para convertirme ahí en de esas personas que salían a la calle. Eso nunca llegué a eso, nunca Ujú. llegué porque mi abuela se enfermó y pues ahí fue donde dejé de empezar a ir. Me fueron a buscar, pero igual como las dos chicas que nos estaban enseñando a nosotros se fueron de la ciudad, pues ahí ya nos olvidamos por completo de los testigos. Así es. No, a mí también cuando yo empecé a escuchar las historias de los testigos de Jehová, lo que más me gustaban eran las imágenes de los muñequitos que ponían ahí en el atalaya. Eso me atrajo mucho, ver muchos pastos, ver animales junto con las personas. Todo eso te atrapa al principio, ¿verdad? Y más cuando uno está jovencito. Eh, pero cuéntanos, ¿cómo entonces fue que llegaste al Evangelio, a la iglesia evangélica? Cuéntanos un poco sobre eso. Ok, ese punto es muy interesante lo que tú mencionas, ¿no? Porque yo creo que a través de ese tipo de entrevistas, cuando analizamos un poco cómo funciona nuestra mente, nos damos cuenta cómo opera el sistema religioso de cierta forma, ¿no? Ujú. Incluso el sistema, ahorita que tenemos del conocimiento, muchos lo llevan a eso, ¿verdad? A lo que llama la atención, a promocionar ciertos temas, ¿verdad? Y los testigos lo hacían perfecto con las atalayas, con su revista de Despertar, con el libro ese amarillo donde estaba, tú veías a un hombre con un tigre sentado y decías, yo quiero, ¿no? Y pues como chicos, pues lo hacíamos, ¿no? Entonces desde ahí trataban de influenciar nuestro pensamiento, nuestra mente, y pues obviamente todos nos vislumbrábamos eso, creamos esa imagen de quién era Dios y qué era el reino, ¿sí me entiendes? Ya después de ahí, te digo, dejé de congregarme con ellos, de asistir, pero yo siempre diciendo, orándole a Jehová, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús. Ese era mi pan de cada día desde que tenía 8 años, hasta la edad más o menos de los 20, 22 años, fue que mi familia empezó en el cristianismo. Mis familiares, fueron con familiares, con unas tías, me invitaron, me invitaban y yo no quería ir. Hasta que un momento hubo unos bautizos y pues ahí fui, ¿verdad? Me llamó la atención lo de la alabanza, veía a los chicos ahí tocando. Yo era renuente, créeme. Pero poco a poco el ambiente que se crea dentro de las reuniones cristianas te llama la atención, te jala, porque ves a todos cantando, alabando y pues dices, pues es bonito, ¿no? Cantarle a Dios y como tú tienes ganas y tienes sed y amas a Dios o buscas más de Él, pues todo eso te envuelve. Pasamos de la estrategia de los testigos con las revistas y todo eso, a la estrategia o a la forma o al método cristiano que es a través de la alabanza, porque la mayoría de las ideas cristianas jalan a través de ese es su principio que tienen para tocar la acción de las personas. Ajá. Sí, no, yo sé porque como también fui miembro del Ministerio de Alabanza, teníamos estrategia de cómo hacer que las personas, cómo tocar. Decíamos nosotros que hacíamos de que el Espíritu Santo tocara el corazón de las personas, buscando cierto tipo de alabanza, cierto tipo de música, ¿verdad? Que llegara a impactar de cierta manera, sobre todo cuando queríamos de que la gente se metiera en el ambiente, empezábamos a tocar las alabanzas de fuego, ¿verdad? Y queríamos que la gente se revolviera con sus danzas, que empezaran a hablar en lengua. Ahora entendemos qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? Sabemos de qué es lo que hay detrás de las lenguas y todo lo que se envuelve detrás de todo esto. Cuéntanos cómo, porque tú llegaste a ser copastor. Cuando yo te conocí, tú eras copastor de la iglesia
donde estabas. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso, porque tú empezaste muy chico, entonces tienes que haber llegado, después de haber estado renuente y llegar después a ser copastor, tiene que haber pasado un proceso. Cuéntanos más o menos sobre esto. Pues mira, cuando recién llegué al cristianismo y con mi familia, no pasó mucho tiempo para que me dieran la oportunidad de predicar, Ujú. porque me gustaba, o sea, me gustaba y pues ahí empecé compartiéndolo. No pasaron ni 2 meses y me dieron el liderato de los jóvenes. Yo estaba a cargo de los jóvenes, de los cultos de jóvenes, y pues ahí estaba, ¿verdad? Yo, fascinado con este trabajo, ciertamente. Y después, la iglesia donde empecé tuvo algunos problemas, se cerró, y fue donde llegué a mi última iglesia, donde estuve con el pastor que te mencionaba, que te contaba, Ujú. con mi último pastor, y fue ahí donde, pues él se daba cuenta que a mí me gustaba enseñar, que a mí me gustaba predicar, que me gustaba compartir, y como él trabajaba con células, pues él me decía, bueno, te toca a ti te toca dar la enseñanza ya, y empecé a hacerme cargo así de pequeñas células dando la enseñanza. Después entró en mí la necesidad en la alabanza de volverme ministro de alabanza también. No sé si alguna vez te lo comenté, pero no solamente yo predicaba y era como un cierto copastor, sino que yo era el líder de alabanza. Y como bien lo dices, o sea, ahorita que estamos yo analizaba hace un rato y decía, sí, cierto, tú formabas ese ambiente para que la persona los llevabas a que lloraran y como conocías parte de su vida, pues según tú orabas y como que lo tirabas al aire, pero ahí les estabas dando, ¿no? Lo que querías era llegarle a lo emocional, a su problema, a su necesidad, y pues tú buscabas a toda costa tocar esos sentimientos y entonces es donde se forma esa atmósfera, ¿no? A lo que ellos llaman pues la presencia de Dios, pero Ujú. no es más que el que nosotros llevamos y tornamos ese punto, Sí, así de sencillo. nosotros Así mismo con la enseñanza, los así mismo músicos, con la los enseñanza. músicos somos los que llevamos a ese ambiente y a que ellos crean que realmente es la unción de Dios, pero realmente no lo es. Eso lo sabemos ahora que estamos fuera. Sí, sí, y es que es tremendo, créeme, porque cuando somos íntegros estando ahí, a lo mejor ahí tú sabes que te enseñan, te dicen, tú puedes estar mal, pero en el momento de pararte ahí a ministrar, tú eres un ministro y tú representas a Dios. Entonces tú no ves tu condición, entonces tú puedes no sentir nada, pero tienes la obligación de llevar a la iglesia a la presencia de Dios. Y aunque tu vida esté un desastre o estés Ujú. pensando en tonterías, tú eres un vocero de Dios en ese momento. Entonces ahí perdemos completa conciencia de nosotros mismos, ¿sí? Y sentimos que somos instrumento para llevar a otros a la presencia y no te da, y a lo mejor suena fuerte, pero solamente somos instrumentos de manipulación de las emociones de las personas. Y Ujú. es triste, ¿verdad? Porque dices, ahora lamentas, ¿no? Y dices, a la gente realmente no la llevas a la presencia, sino que utilizabas lo poco que conocías o lo mucho de su vida y de sus necesidades para que ellos estuvieran. Si querías que se pararan a aceptar a Cristo, tornabas la alabanza para eso. Si querías que ofrendaran, les echabas ahí un texto, ¿verdad? Cualquier necesidad que tuviera la iglesia, ahí tú la metías en la alabanza. Te la Exacto. preparabas la atmósfera para que el ministro llegara y les diera y los Sí. convenciera. Eso es lo que realmente pasaba. Exacto, y eso no solamente sucede en el cristianismo, esto sucede en casi todas las religiones, incluyendo las religiones, bueno, yo que en algún momento, cuando estaba niño, eh, participé, bueno, mi bisabuela, perdón, eh, era una de las santeras más grandes que había en La Habana, y yo miraba cómo en las misas espirituales, eh, u- armaban también sus cánticos para envolver en el ambiente a la gente, ¿verdad? Y eso mismo se replica cuando llegué a la iglesia evangélica, vi que se replicaba lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo preguntaba que por qué era que sucedía eso de un lado y también el del otro, me decían, no, es que ellos son los que nos imitan a nosotros. Entonces, pero no, realmente eso es por todo el trasfondo que hay, ¿verdad? Que conocemos ahora que Así es. estamos fuera.
Ajá, ¿cómo Sí, sí, llega sí. entonces a empezar a predicar y a convertirte en uno de los líderes dentro de la congregación? Pues te repito, desde chico me llamó la atención la enseñanza, ¿verdad? Ya después en esta última congregación en la que estuve, pues era muy abierto el pastor para darnos oportunidad. Él siempre decía, yo no, el lugar ahí está. Quien quiera, y hasta la fecha él trabaja de esa forma, aunque lleves una semana, si tú quieres compartir ahí este lugar, porque él busca que se perfeccionen y eso. Hay cosas buenas, Ujú. no te voy a negar que no, tampoco voy a caer en ese punto de decir, no, es que todo era malo, ¿no? Porque si no hubiera aprendido esas cosas, a lo mejor no estaría aquí, ¿verdad? Y no conocería lo que hoy sé. Pero ciertamente es eso, nos dan la oportunidad y pues así empecé, te repito, haciéndome cargo de células, haciéndome cargo de mi familia, de abrir una célula aquí con unas tías y se formó más tarde una iglesia, alrededor de 25 personas estábamos aquí en mi familia, a partir de que de que yo empecé a enseñar aquí en este lugar. Así fue como por esa apertura que tenía el pastor para darnos la oportunidad de predicar. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia como predicador? ¿Qué Mira, sentías? ¿Qué él, la sentías? verdad, es, ¿Qué sentías? O sea, ¿qué era lo que sentías cada vez que salías, predicabas? ¿Cuál era la satisfacción? mira, una de las cosas que la verdad debo reconocer del pastor es que el conocimiento que él tenía era diferente al promedio del cristianismo. Ujú. A él lo tachaban de hereje porque hablaba ciertas cosas que no eran muy comunes hablar. Entonces, pues como para mí era como, wow, ¿no? O sea, estoy en el lugar donde debo de estar, no predicamos lo de todos, hablamos cosas diferentes, hablamos revelaciones diferentes, ¿verdad? Porque siempre tuvimos esa idea de que eran revelaciones superiores a las de otros, ¿no? Y obviamente basado en esas enseñanzas, yo estudiaba, yo analizaba, y basándome en eso, yo sacaba mis propios estudios, ¿verdad? Creyendo que era igual la octava maravilla del mundo. Desafortunadamente a eso llevaba, ¿sí me entiendes? Ujú. A apuntar a una jactancia, decir, no, yo sé más que otros, yo sé más que todos los pastores de aquí de la región, que mi pastor sabía más que ellos, y al yo ser su mano derecha, pues obviamente yo me jactaba. Y obviamente cuando predicabas, pues lo hacías con ímpetu, ¿no? Con cierta vanidad, porque sabías que lo que les ibas a dar era un bistezote, ¿verdad? Era un manjar que tenían que aprovechar. Muchas veces la gente no entendía, créeme. O tú decías, ¿por qué si les estoy dando esto tan grande, siguen igual? A veces si te desanimabas e incluso te molestabas, ¿no? Pero la molestia no era tanto porque las personas no entendieran. La molestia era porque hoy lo veo, porque no reconocían lo que tú sabías, Ujú. porque no te alababan, no decían, tú querías que entendieran para que se rindieran a ti y dijeran, no, es que tú estás en otro nivel, tú siempre quieres oír eso en el fondo. ¿Sí te das cuenta? Y Sí. pues no es por ahí, definitivamente no es por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas al canal de Despierta este es el tiempo? Y, y realmente cuál fue el impacto que provocó en tu vida. Ok, mira, yo en alguna prédica que tuve estando en la iglesia, que escuché, hablaron de los apóstoles, de la primera iglesia. Y a mí me llamó la atención que el pastor nos habló que la primera iglesia era muy diferente a la de hoy. Y entonces yo leyendo un poquito de lo que decía Hechos, pues te das cuenta que no era la alabanza como nosotros la teníamos, no había esa liturgia que tenía del Antiguo Testamento, y los apóstoles no la llevaban. Entonces ahí me entró la inquietud por ver cómo era realmente la primera iglesia. Y pues me puse a investigar y ahí encontrando en ciertos documentos decía que la iglesia del primer siglo era muy diferente y tú dices, entonces, ¿qué hacemos, verdad? ¿Por qué hay tanta diferencia? Y fue ahí de poco a poco ir investigando, buscando en YouTube, que caí en el canal tanto de Descubriendo como el de Despierta. Prácticamente me salieron los dos juntos ahí Ujú. y fue ahí donde empecé a conocer un poquito los temas. Pero quiero mencionar esto realmente. Cuando yo veía los títulos, les pasaba, ¿eh? Yo decía, no, 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 esto
a mí no me interesa saber esto, ¿no? Cuando hablaban de que Moisés y no sé qué, ¿no? Todo lo que fuera en contra del conocimiento que yo tenía de mi creencia en ese momento, lo bajaba, lo bajaba. O sea, no tenía ni la menor intención ni de escucharlo. Tenía miedo de conocer qué decía. Eso era lo que hoy entiendo que era miedo. No quería enfrentarme a la verdad. Y como en la iglesia te enseña, no, 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 todo lo que no sea Biblia, todo lo que está afuera, es herejía, está fuera de orden. Entonces yo me cerré muchas veces, ¿verdad? Pero empezó la búsqueda precisamente por el libro secreto de Juan. Ahí fue donde todo empezó y creo que ese fue un parteaguas para que yo me abriera un poquito. Y Cuéntanos un poco de esto, llegué a tu, cuéntanos un poco de eso porque ¿cómo es que tú llegas al interés del libro secreto de Juan cuando nunca en la iglesia te lo han mencionado? Porque yo no tenía ni idea tampoco de qué cosa era el libro secreto de Juan, porque tú sabes, los apócrifos son del diablo, ¿verdad? No son inspiración de Dios, según te sí, dice sí, sí. la tradición religiosa. Entonces, ¿cómo es que tú escuchas hablar de este libro y cómo empiezas a buscarlo? Ok. Fue algo muy, muy curioso, créeme, en ese punto y hasta ahorita me sigue dando un poco de risa, o es algo muy, muy interesante, porque fue mi pastor el que subió en Facebook un estudio, porque él estaba mencionando un poco, creo que, no sé si de los arcontes subió un estudio o de los extraterrestres o algo de los ángeles, no recuerdo, creo que fue de la mención de los extraterrestres en la Biblia. Y yo lo empecé a leer y ya cuando veo, dice ahí, en uno de los apartados decía una cita y decía Evangelio secreto de Juan. Y le digo, oye, dice, no, dice, es que yo lo vi, lo leí, lo pegué, me gustó. Entonces ahí me llamó mucho la atención esa parte donde decía del Evangelio y lo empecé a buscar. Ujú. Lo empecé a buscar en internet, en PDF, videos. No encontraba videos del Evangelio secreto de Juan, nada. Pero ahora sí que él inconscientemente publicó eso y también yo creo que él, pues no sé si realmente lo conocía ese libro, creo que no, porque después cuando lo hablábamos, incluso yo se lo pasaba porque, se lo pasé porque él no tenía este conocimiento del libro. Yo creo que él igual dijo, bueno, pues está buena la cita y la subimos, ¿verdad? Y fue así como como conocí ese libro realmente. Muy complicado, ¿eh? Hasta la fecha y no, yo creo que incluso las interpretaciones que he escuchado están muy alejadas de lo que realmente menciona ese libro. Pero así fue como empecé a conocer ese libro. O sea que la misma inquietud te la provocó tu mismo pastor. Tú me has contado y me has hablado mucho de tu pastor y me has dicho que es un buen hombre, que a pesar de ser un hombre religioso, porque dentro de este ambiente se es religioso, pero que es un buen hombre que le gusta un poco, que le gusta mucho buscar y que escucha, ¿verdad? Que algo bueno que tiene es que escucha porque a ti te escuchaba cuando tú platicabas con él. Pero cuéntanos un poco qué impacto tú crees que él sentía cada vez que tú le hablabas de algún tema. Primero, ¿qué fue lo que te empezó a llevar a investigar? Primero cuéntanos sobre eso y después háblanos de cuando tú llevabas esa investigación a donde estaba tu pastor. Cómo era eso? Ok, te repito, en un discipulado nos mencionaron de la primera iglesia, yo empecé a investigar, me di cuenta que nada que ver, y pues ahí fue donde empecé a analizar, ¿no? Y encontré mucha disparidad entre el estilo de iglesia que dejó David. El pastor siempre me decía, es que es estatuto perpetuo, o sea, David dejó eso y todo lo tenemos que seguir. Entonces yo me quedaba con eso, pero ahí fue donde empezaron a surgir esas dudas de por qué pensaban de esa forma, por qué llevaban la iglesia de otro modo, ¿no? David, pero Y ahí espérate, empezó, David, mande. mencionaste David. Sí, 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 porque, bueno, es que había una parte en el Antiguo Testamento donde la alabanza, el pastor siempre no recuerdo ahorita el texto, que Ujú. dice que, y esto es como estatuto perpetuo, la forma de la alabanza, como eso, entonces ellos dicen que como es estatuto perpetuo, se tiene que llevar hasta acá, que no había necesidad de que Jesús lo dijera, porque era un estatuto que tenía que llevar, ¿no? Pero aún así yo no quedaba convencido con eso, ¿no? Era una inquietud interna. O sea, yo creo que como a todos que entramos al conocimiento, Ujú. surge algo interno una intuición que nos dice, por ahí no es,
empiezan ciertas dudas. Y fue así como empecé a investigar. Llegué al canal de Descubriendo, empecé a analizar lo del libro secreto de Juan. Al principio ves que son 3 videos los que tienen de casi 2 horas, Ujú. y tú dices, ay, o sea, te quedas así. Mejor lo imprimí y ahí lo leía. Si vieras el dolor de cabeza que me causaba ese libro, era mi esposa, era mi novia, ahí nos sentábamos y decía, es que no. Pero aquí viene algo muy peculiar. Cuando yo me di cuenta de cómo, de lo que hablaban de Jehová, yo ¿sabes qué hice? Busqué la manera de justificar lo que decía ese libro. No, no es que, sabes que Jehová es bueno, pero lo que dice aquel, o sea, tremendo, tremendo, querer justificar, querer acomodar el libro secreto de Juan a mis creencias. Eso es bien delicado y eso la gente lo tiene que entender. Porque con el nuevo conocimiento, como tú dices, cuando lo investigas, muchas veces tú ya traes una estructura y tú Ujú. quieres ese nuevo conocimiento compaginarlo a tu estructura. Y eso fue lo que yo no hice. Al principio sí me costó, pero yo decidí, no, tengo que abrirme, y fue ahí cuando un nuevo conocimiento, una nueva estructura, yo se la presenté a mi pastor, le decía, oye, mira, es que es así, así, así. Obviamente él me decía, no, sí, tienes razón, hay cosas, porque él anteriormente, como 4 meses antes de eso, me dijo, está surgiendo una nueva teoría. Dice, no se le he dicho a nadie, te la voy a decir a ti, que Jehová no es el Padre. Y se empezó a reír nada más. ¿Cómo te cayó eso a Pero ti? pues no, o sea, mira, te soy honesto, como venía de él, lo creí. Como venía de él, yo estaba esperando que él me dijera si sí o si no. Ujú. O sea, sí, sí, sí llegué. Es que es de cuenta, la admiración que yo le tenía en ese aspecto como maestro era demasiada. Para mí lo que él decía era ley, ¿sí me entiendes? Y él me decía que Jehová era Dios, Jehová es Dios. Y él me decía Jehová no es Dios, Jehová no era Dios. ¿Sí? Entonces, eso fue ahí, cuando él me dijo, yo dije, no, ¿en serio? Dice, sí, dice, no, pero pues tengo que investigar porque pues no sé, no, tengo que estudiar bien el tema. Pero pasó, solamente fue un comentario. Y Ujú. después me topo con esto y dije, bueno, o estoy en esa corriente que me está mencionando él, o realmente es verdad. Fue complicado. Ok, que cuando empezaste, me imagino de que cuando tú ya empezaste a escuchar de que videos con donde te ponían hasta citas bíblicas y se demostraba de que Jehová no es Dios o no es el Dios universal, porque sí es supuestamente Dios, pero para los judíos, no para nadie más. Eh, y cuando tú empiezas a entender y a corroborar y hacer tu propia investigación, ¿qué resulta en ti el, el entender que todo este tiempo tú estabas predicando algo que realmente no era cierto? ¿Cómo impactó eso? ¿Sabes? Hace tiempo, yo se lo decía a mi esposa, cuando leí el libro secreto de Juan y veía quién era el padre o la primera fuente. ¿Sabes cómo yo lo conceptuaba? Como un sol. O sea, yo no le podía ya poner cuerpo. Ujú. Y que me fue un impacto en mí el solamente conceptuarlo como un sol. Digo, es que no puedo creer que entonces a la persona que yo siempre le pedí, a esa imagen de un hombre, de un señor, o como tú querías, como tú vislumbrabas a Jehová, Ujú. no es. Entonces no tiene manos para abrazarme, no tiene ojos para verme, no tiene boca para, o sea, y fue algo tremendo, ¿sí me entiendes? Pero ahorita precisamente aquí hacía un apunte y yo analizaba que cuán delicado es denunciar a Jehová, y me ponía en los zapatos de las personas. Imagínate tú, William, al Dios que has alabado, al Dios que has amado, al Dios que defendiste y que crees que es el verdadero, que alguien venga y te diga que no es, pues obviamente no vas a creer, no vas a rechazarlo. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. A mí no me costó mucho trabajo. Créeme que no me costó. Dudaba en ciertas cosas, sí, porque como te lo dije, quise justificar a Jehová, porque hay un texto en el libro de Secreto de Juan donde dice que tuvo a 2 hijos, uno era Yahweh y otro era Elohim, y Ujú. uno de ellos era bueno y otro malo. Yo decía, Jehová es el bueno. Es que acá dice Jehová es el bueno, ¿no? Y no, es que sí era bueno. Y lo platicaba con mi pastor y me decía, no, lo que pasa es que Jehová, él se presenta y dice que él es Dios, pero él no es Dios, solamente es su portavoz, pero pues él no, así, y trataba de justificarlo, ¿sí? Y decíamos, bueno, es que a lo mejor como que se le fueron ahí los pies a Jehová, pero pues no es tan malo, viene de parte de Dios, decíamos, ¿no? Ujú. Pero realmente
¿Sabes qué fue lo que hizo que no me costara tanto trabajo? El empezar a darme cuenta quién era el Padre. Eso me ayudó mucho. ¿Sabes por qué? Porque impactó en mí en el entender a las personas, en el entender que aunque Jehová no es Dios, hay un Dios, por llamarlo Dios. Y eso es lo más difícil a veces cuando denunciamos a Jehová. La gente piensa que estamos diciéndoles que no existe Dios. Y no es así. No porque Jehová no sea Dios, no significa que no haya un Padre que te ama, que quiere que seas feliz, por decirlo así, ¿no? Que nos bendice, que ha dado leyes universales para que podamos llevar una vida correcta, Ujú. pero la gente no lo entendemos a veces, ¿no? Entonces, al mismo tiempo en que yo me di cuenta que no era Dios, al mismo tiempo me di cuenta de que sí había un Padre. Exacto. Entonces, eso como que me ayudó y me hizo estar un poco más tranquilo y no me dio ese golpe tan fuerte de prácticamente de negar mi fe, ¿no? Y de decir, no, todo esto fue un engaño, porque así muchas personas que les he compartido me dicen, no, entonces, ¿qué? Esto es mentira, entonces no sirve la Biblia, entonces, no, tú me estás diciendo que entonces, ¿a qué vino Jesús? Que no sé qué, pero no es por ahí. No, yo te entiendo porque, claro, venimos de las mismas corrientes y cuando tú empiezas a hablar con las personas, a tratar porque al principio uno lo que trata es de convencer a las personas de lo que estamos aprendiendo, de lo que hemos investigado y de lo que hemos encontrado. Y automáticamente en la mente cerrada, encajonada y encasillada de un religioso piensa de que el hecho de que tú no creas que Jehová es Dios, automáticamente tú deshaces a Dios. Mas no entienden de que nosotros no creemos en Jehová, no creemos de que Jehová sea Dios, pero sí creemos que Jesús vino a mostrarnos, a hablarnos de un Padre, que no es un alguien. Eso hay que aclararlo. Este Padre del que habla Jesús no es un alguien. Jesús, cada vez que habla del Padre, solo hay que leer. Él siempre hace comparativas con la naturaleza, con la creación. Te está diciendo en pocas palabras quién realmente es el Padre, que es la misma creación. Mientras que ¿Sí? hace él en Juan capítulo 8, versículo de 37 al 47, él hace una clara diferencia. Cuando habla con los judíos, cuando habla con los fariseos, él hace una clara diferencia entre el padre de él y el padre de ellos. No sé por qué entonces el religioso no se acaba de dar cuenta que no es que nosotros no creamos de que existe un Dios. Sabemos que existe un Dios, un padre, pero no ese, el que ellos adoran, ¿verdad? Eso es, y es bien Sí. complicado. Eh, Después de escuchar e investigar, ¿qué fue lo que hiciste con esta información? Eh, ¿Querías compartirla con los miembros de tu iglesia? ¿Querías compartirla con tu familia? ¿O sentiste temor de hacerlo? Mira, la verdad, cuando yo confirmé esto, porque yo no es que esté diciendo que que sé la verdad, ¿verdad? Pero yo le hablo a confirmación en el cuestión de lo de Jehová, Ujú. creo que es el parteaguas principal, al menos en mi persona, de entender la diferencia en que hay entre Jehová y el Padre. Yo lo confirmé después de estudiar el otro apócrifo, el Apocalipsis de Adán. Entonces me di cuenta que el Apocalipsis de Adán decía que Jehová no era Dios y lo denuncia claramente, y después el libro secreto de Juan dice casi lo mismo, siendo dos fuentes diferentes, y es ahí donde tú me mencionaste algo, donde tú en uno de tus estudios hablabas acerca del original y de cómo ciertas palabras en hebreo no eran lo que decían en la Biblia Reina Valera. Ese Ujú. era el punto que a mí me faltaba, enfocarme un poco en el original. Y fue ahí como en uno de tus videos y haciendo investigación, me di cuenta de que sí, que en la Biblia en el original dice que Jehová no era Dios. Incluso el Génesis lo menciona. Ahorita no voy a entrar en detalle, pero realmente así lo menciona. O sea, confirma muchas de las cosas que dice el Apocalipsis de Adán y el Evangelio secreto de Juan, lo confirma la Biblia en su original. Por Ujú. ejemplo, lo del sueño profundo. El sueño profundo en el original es tardema, que significa un letargo espiritual. Y tú dices, ¿para qué carambas Jehová hizo que durmiéramos espiritualmente, no? Y el Apocalipsis de Adán dice,
Jehová me hizo caer en un sueño espiritual donde perdí toda conciencia de quién era yo, donde olvidé quién era yo y la primera fuente que estaba en mí. Y el libro secreto de Juan que dice De que los que puso, tuvieron que venir a despertarnos a través del fruto. no, y que puso Entonces, pesada, puso pesado su mente. y ves que lo menciona ahí, dice, el sueño que menciona que menciona Moisés en Génesis, no es un sueño, dice, es un adormecimiento o letargo. Entonces ahí, en esas tres fuentes yo dije, no, aquí está. O sea, ahí está la clave de esto. O sea, tenemos que abrir nuestra mente. O sea, porque la Biblia, voy a decirlo de esta forma, la Biblia en su original es clara. Nosotros nos hemos creído la historia de la Reina Valera, pero la Biblia en su original ahí está, o sea, sin miedo, ahí te lo está presentando, Ujú. así de sencillo. Y como tú dices, ¿no? Cuando yo conocí esto, pues obviamente mi intención era compartirla, pero como buen cristiano tienes que sujetarte a tu autoridad, ¿verdad? Así es. Para que las personas que ahorita escuchen y antes de tildarme de hereje, que estén conscientes de que yo siempre estuve sujeto a mi pastor y yo llevaba todo el conocimiento nuevo antes de predicarlo a las personas. A la única que se lo compartía era mi novia, ahora mi esposa, y lo presentaba y le decía, mira, esto. Y él siempre fue un rotundo, todavía no se lo podemos dar a las personas, esto no es así, las personas no están preparadas, no lo van a entender. Me reprimía, era fuerte es el negar a expandir ese conocimiento. Así Ujú. fue como lo que hice con el conocimiento, primero me lo tuve que quedar yo, no lo podía compartir. No, una de las cosas que yo admiro de ti es que cuando tú comenzaste y me empezaste a hablar de las cosas que tú ibas encontrando, a mí me maravillaba el hecho de que viniendo de donde venías, ¿verdad? Eh, tú pudieras captar las cosas con tanta facilidad, teniendo viniendo con ese concentrado de ideas, ¿verdad? De la religión, todo esto que te meten y siendo tú parte de la predicación. Pero sin embargo yo miraba de que cuando tú me explicabas, habían cosas que yo a veces no entendía y sin embargo tú me las aclarabas. Y yo decía, coño, este chamaco sí sabe, entiende muy claro los conceptos. Y recuerdo de que en cierta ocasión, bueno, tengo en el canal un video que lo hiciste, tú fuiste quien me diste el escrito sobre la ley mosaica. Cuando yo leí eso dije, wow, el chamaco está escapado y de verdad si quiere aprender. Porque empezaste a buscar los conceptos en griego, y tú mismo descubriste que hay una cantidad de manipulación, aún dentro del Nuevo Testamento, que si en la traducción, lógicamente, en la traducción del Nuevo Testamento, porque hay gente que pregunta, bueno, puede ser que el Antiguo Testamento esté, esté manipulado, pero ¿y el Nuevo? Porque ahí sale Jesús, y sí, también el Nuevo está manipulado en su traducción. ¿Me escuchas? No te escucho. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que yo te digo, yo sé que está lloviendo allá, ¿verdad? No se escucha muy bien. Es que ya está lloviendo un poco. Ok. Empezó a llover. ¿Y no me escuchas mucho? ¿Tú me escuchas a mí? Yo te ¿Tú sí escucho me escuchas? clarito, yo te escucho claro. Si quieres, ponte unos audífonos. Espérame, me pongo los audífonos para Ok, que te escuche y yo te hable normal. ok, te esperamos aquí. Bueno, tuvimos que cortar un momentico porque la lluvia era demasiado fuerte y tú fuiste a buscar unos audífonos. Intentamos y no se podía. Entonces parece que ya la lluvia se calmó un poco y creo que podemos continuar. ¿Recuerdas por dónde nos quedamos? Quedamos en que yo te estaba comentando sobre aquel documento que tú me diste sobre la ley mosaica, del cual, como repito, tenemos, ahí está dentro de la lista de reproducción. Si van a la lista de reproducción, el túnel, ahí van a encontrar ese documento o ese video del documento que me pasó mi amigo Carlos y que comentaba de que cuando yo lo leí, a mí me pareció fantástico lo que tú escribiste, lo que tú encontraste,
¿Cómo pudiste ir directamente al original, al griego original y empezar a buscar palabras, las palabras originales? Y te diste cuenta cómo al español, a nuestra traducción, cómo cambiaban esos conceptos y te daban otra idea diferente a lo que realmente dice el original. Cuéntanos, ¿cómo fue, qué te inspiró primero a ir directamente a los originales? Ok, pues como te lo decía hace un rato, yo creo que es para las personas que nos escuchen que están buscando o que tengan esa duda acerca de la Biblia, como tú lo mencionas, ¿no? Entonces la Biblia está mal o no. Al principio sí dices, posiblemente está mal, está manipulada, etcétera, etcétera. Pero cuando haces un análisis íntegro del original, te das cuenta que hay muchas cosas que ahí están, que siempre hay estado. Simple y sencillamente, las traducciones las han desvirtuado, las han tergiversado. Entonces yo decidí tratar de buscar, sin ser un experto en hebreo ni en griego en absoluto, porque aquí ese es el problema de muchos, ¿no? Pues pueden decir, ¿y a poco eres maestro de hebreo o eres maestro de griego? Dices, pues no, pero por algo tienes que empezar, ¿no? Tienes que analizarlo y darte cuenta que ahí hay un esbozo de lo que realmente se puede decir que es la verdad. Entonces yo con ese estudio le dediqué mucho tiempo y pues salió y como tú dices, tú me hiciste el favor de publicarlo en tu canal y pues tuvo mucha aceptación de parte de las personas que lo leyeron. Incluso te puedo decir que ese documento lo tiene mi pastor porque él me lo pidió y me dije, dámelo, dice, porque lo quiero estudiar, lo quiero analizar. ¿Y por qué hago mención a esto del pastor, William? Porque yo sé que muchas personas de las que puedan escuchar esta entrevista, pues están dentro de una iglesia, ¿sí? Y muchos podemos decir, no, es que entonces tú estás diciendo que, como que si yo estuviera en contra de la iglesia cristiana, pero no. Realmente hay muchas personas que tienen mente abierta y que debemos de entender que si estuvimos ahí en el cristianismo muchas veces, tiene un porqué, tiene una razón, ¿sí? Entonces, como te lo dije hace un rato, si yo no hubiera recibido ciertos fundamentos del pastor, como la apertura de mente, como el no quedarme con lo que me dicen y tomarlo como un dogma, como el legalismo, ¿verdad? Como fanatismo. Entonces, eso fue lo que me ayudó y que me abrió la oportunidad de poder investigar otras fuentes. Y en especial ese documento, pues ahí está. Ahí está, y quien lo quiera analizar, como tú dices, ahí está en el canal. Entonces, yo creo que es un buen consejo para las personas que están en religión, que no se cierren, que busquen, que indaguen y que saquen sus propias conclusiones, que eso es lo más importante. Así mismo es, Carlos. Fíjate que hacías un comentario sobre el ir directamente a la fuente. A veces no es necesario tener conocimiento ni de hebreo ni de griego, pero tenemos internet y tenemos las herramientas, tenemos los diccionarios, tenemos sus traducciones. O sea, ahora tenemos más facilidad que la que tenían nuestros abuelos, que la que tenían nuestros antepasados, que sí eran fácilmente manipulables. ¿Verdad? Porque ellos en muchos casos ni siquiera sabían leer, solo recibían lo que les decía su pastor, su sacerdote, y con eso se tenían que quedar creyendo en lo que le habían dicho. Hoy nosotros tenemos las herramientas para poder investigar y hacer una investigación limpia, ¿verdad? Una investigación Así es. sana, ¿verdad? Sin tratar de tergiversar ni querer manipular la mente de los demás. Tenemos las herramientas para que cualquiera, por eso siempre decimos, no crean a lo que nosotros decimos. Las herramientas están ahí, solo tienen ustedes que irlas a buscar. Hay muchas personas que dentro de la religión se niegan cuando nos escuchan a ti, me escuchan a mí, o escuchan a algún otro que nos hemos salido porque hemos visto el engaño. Porque bueno, hay pastores que sí saben, pero también se quedan callados porque saben de que perderían económicamente. Y eso es de lo que ellos viven. No sé si es el caso de tu pastor, pero sí es el caso de muchas otros pastores que sí saben de lo que estamos hablando, pero aún así se quedan callados, ¿verdad? Porque ellos saben de que perderían sus ovejas y sus ovejas dejarían de darles lana, ¿verdad? Pues mira, Entonces, sí, dime. en ese aspecto, como tú dices, ¿no? Yo muchas veces traté de decirle al pastor y él me decía que simple y sencillamente él decía, estás correcto. Dice, pero no es el tiempo, no es el momento.
Y es entendible, William, porque reestructurar, a lo mejor uno como congregante no tiene nada que perder. Dices, pues yo qué, no me salgo de la iglesia y me voy, hago mi reino aparte, o me dedico en mi casa a estudiar, investigar y comparto en internet, como tú y yo lo hacemos, ¿no? Y no estoy diciendo que eso sea como que lo fácil, pero lo podemos hacer. Pero para un pastor, por su estructura, por todo lo que ellos le enseñaron, una vez tú y yo lo hablábamos, los pastores tenemos que entender que están enseñados para verse ellos como elegidos, Ujú. como portavoces, como representantes. Es normal que les cueste trabajo desarraigarse de las enseñanzas y es el temor a las pérdidas, como dices tú igual. O sea, la pérdida de muchas personas, de que si tienes 100, si hablas esto, se te van a ir 90, te vas a quedar con 10, ¿no? Es normal porque el propio sistema religioso eso nos lleva, que si tú tienes mucha gente, pues eres un gran pastor, y si tienes 5 gatitos, como aquí le decimos, oyéndote, pues entonces ahí por ahí estás mal. Entonces Exacto. yo creo que eso hay que entender también, hay que considerar, porque yo veo mucho en las redes, o sea, personas que adquieren ese conocimiento, William, y créeme que es mejor a veces, como decía Jesús, mejor no haberlo conocido, Ujú. créeme, porque en vez de que entendamos, ahora somos nosotros los que nos jactamos. No, es Ujú. que mira, los evangélicos están, alaban al diablo, ¿no? O Ujú. sea, y hace un rato tú mencionabas algo muy interesante y ya no pude comentarlo, pero cuando tú decías que nosotros decimos que Jehová no es Dios, pero creemos que hay un Padre, ¿sí? Y es lo que el cristiano le dice al católico. Nosotros no adoramos a María, pero creemos y respetamos a María, mas no le adoramos. Entonces tú como cristiano sí quieres que el católico entienda eso, Ujú. pero tú no quieres entender lo que las personas que tenemos este conocimiento les compartimos, de que entiendan el mismo principio, de que Jehová no es Dios, pero eso no significa que no exista un Padre. Es lo mismo. Y aquí es donde entra el ego muchas veces, ¿no? De reconocer que estamos mal. Es muy fuerte, créeme, William. Y tenemos que empezar a romper con eso. Y también entender a las personas, porque te repito, muchos de los que conocemos esto, hemos caído en eso, en sentirnos ahora los despiertos, sentirnos ahora los que conocemos la verdad y ver a todos por debajo del hombro, sin entender que para ellos les estamos atacando pues su verdad, y ahí Exacto. estamos cometiendo un error también. Exacto, y con eso de que mencionas de que a veces nos creemos los despiertos, yo veo a veces cada comentario cuando veo que alguien dice, ahora sí, ahora sí estoy despierto o estoy despertando. Yo le comentaba a Salim, no somos despiertos. Mientras estemos dentro de este sistema, no somos despiertos. Solo tenemos chispazos de luz, ¿verdad? Solo tenemos chispazos del despertar, pero no es que estemos despiertos. Y tenemos que agradecer, aunque sea esos chispazos. Hay otros que de verdad están en total oscuridad. Eh, Hay muchas personas que creen y nos juzgan deliberadamente, sin conocernos, porque piensan de que el hecho de habernos salido de la iglesia, de haber dejado de creer en este Dios, ¿verdad? Entonces, porque nosotros queremos vivir una vida a la pachanga, ¿verdad? Mas no entienden que lo único que hicimos fue alejarnos del temor. O sea, mientras yo comentaba en la entrevista que me hacía Salim de que cuando yo dejé de ir a la iglesia, yo perdí ese temor. Yo vivía con un miedo tremendo dentro del Evangelio. ¿Por qué? Al miedo al castigo. De que Dios me va a castigar por esto, Dios me va a castigar por lo otro. Sin embargo, ese miedo me impulsaba a estar haciendo las cosas que yo no quería hacer, ¿verdad? Porque de alguna manera siempre este mismo miedo me impulsaba a hacer las cosas que yo no quería realmente hacer. Hoy entiendo de que así como el universo y la creación tiene leyes, y esto yo te lo comentaba una vez, nuestros cuerpos, nosotros, dentro de nosotros se rigen leyes. Cuando tú comprendes sin necesidad de que te impongan el miedo, de que si por ejemplo eh, tú fumas, ¿para qué están hechos los pulmones? Los pulmones tienen una ley. Esta ley es de que tú vas a respirar aire y oxígeno, ¿verdad? Si tú de pronto le metes humo, estás violando una ley.
dentro de tu cuerpo. ¿Cuáles son las consecuencias de que puedas un día adquirir la enfermedad de cáncer? Entonces esto no es un castigo de Dios, solamente es la violación de una ley de tu cuerpo. Entonces cuando tú empiezas a entender esto, tú empiezas a vivir una vida diferente sin necesidad de miedo. El hecho de que tú te apartes de la iglesia no significa que tú vas a llevar una vida indigna. El hecho de que tú ya no creas de que Jehová es Dios es que tú vas a vivir una vida de pachanga. No, simplemente empiezas a entender ciertas reglas y es donde comienzas a entender aquel texto cuando Jesús dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Entiendes de que si quitas la palabra Dios, esa palabra religiosa, Dios, y pones la ley, que era lo que te explicaba aquella vez, si tú entiendes, en vez de poner la palabra Dios, pones la palabra ley, entiendes mucho más fácil y aprendes a respetar tu cuerpo, aprendes a respetar la vida, aprendes a respetar a los demás. Si la ley, o sea, si tomamos ese texto y le cambiamos la palabra, sería, la ley no puede ser burlada. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cegar. Hay una ley de causa y efecto en nuestras vidas que se aplica en todo, ya sea en lo que hagamos para adentro o en lo que hagamos para afuera. Si tratamos mal a las personas, si vivimos una vida deshonesta, en algún momento se nos va a regresar la ley de causa y efecto, ¿verdad? Yo veo en los comentarios que me hicieron en el video donde me dicen que yo soy un apóstata, que yo quería vivir una vida de relajo, ¿no? Después que yo llegué a esto fue que pude comprender muchas cosas y hoy vivo una vida tranquila, sin miedo, pero vivo una vida digna. Una vida que mis hijos hoy me miran y dicen, wow, mi papá cómo cambió, porque era muy diferente a cuando iba a la iglesia. ¿Me entiendes? Eso no lo entienden a veces la gente. Yo quiero que tú me digas ahora, si pudieras describirlo, ¿cómo describirías el antes y el después? Bueno, mira, creo que es un punto bien interesante porque al menos en lo que tú supiste, ¿no? Y a lo mejor la gente a veces piensa de que nos volvemos rebeldes de la noche a la mañana, ¿verdad? Al salirnos de la iglesia y eso. Pero creo que en mi particular caso tú supiste que luché por seguir en la iglesia, ¿lo recuerdas? Sí. Que te decía, es que yo quiero aquí predicar, yo quiero enseñar eso, yo quiero que se tome en cuenta lo que sé, ¿no? Inconscientemente quería seguir sujeto, ¿no? Quería seguir en ese orden, lo hablaba con mi pastor, etcétera, etcétera. Y sí, el cambio es completamente diferente. Como tú lo mencionas, una de las cosas que tenemos en la iglesia, sí o sí siempre va a ser la conveniencia. Pensamos de que el hecho de ser cristianos ya estamos del otro lado, sí o sí, con esa enseñanza de la gracia, la enseñanza de que Jesús ya pagó nuestros pecados y que si hacemos algo malo, pues abogado tenemos, ¿verdad? Realmente no hay mucho compromiso y no hay responsabilidad, porque pues si haces algo mal, pues vas el domingo, oras, te pones a cuentas, ¿no? Y te condicionan, ¿verdad? No, no, es que tú no puedes tomar la Santa Cena si no te has puesto a cuentas. Entonces eso te obliga, a, entre comillas, ponerte a cuentas con Dios, con tu prójimo, ¿no? Pero todo es algo superfluo, es algo que realmente no es de corazón. Quizás algunas personas puedan sentirlo de corazón, ¿verdad? Tampoco vamos a entrar en ese punto de que todo es falso, pero en lo normal, en la práctica, la mayoría somos influenciados por ese condicionamiento que nos ponen. Realmente mi vida, yo creo que no cambió tanto, porque siempre he sido una persona tranquila, pero lo que sí cambió en mí, ¿sabes qué fue? El hecho de que, como tú bien lo dices, comprometerme. Antes ciertamente decías, bueno, yo voy a hacer lo bueno porque yo quiero que me vaya bien, yo quiero que Dios me bendiga, ¿no? Llegamos a ese punto de pedirle a Dios. Pasé en algunos momentos por situaciones donde lloraba y le pedía a Dios que hiciera la obra, que me ayudara, y etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos en ese punto donde creemos que así funcionan las cosas, ¿verdad? Ya después con ese conocimiento dices, wow, o sea, si Dios no me va a ayudar, ni tampoco me va a ni me va a ayudar para darme mis bendiciones, ni tampoco me va a mandar males, sino soy yo el responsable. Las consecuencias que vienen a mi vida son porque yo las propicié. Entonces ahí es un boom completamente.
donde te sales de ese cobijo de la iglesia, de la gracia, del protegerte, del que oramos por ti, hermano, tú no te preocupes, Dios va a hacer la obra, a encontrarte con un conocimiento que te hace comprometerte, que te hace tener una conciencia de responsabilidad, de causa y efecto, como tú dices, de esa ley de justicia, ¿verdad? Si tú haces lo correcto te va a ir bien, si haces lo incorrecto te va a ir mal. Entonces, la vida empieza a cambiar realmente y a veces, pues buscamos rechazar ese cambio porque no queremos comprometernos, porque era más bonito pedirle a Dios y esperar a que lo resolviera. Ujú. Pero es un cambio completamente de mentalidad, es un giro de 180 grados. Sí, exacto. Así es, como tú lo dices, es dejar de poner todo en las manos de un Dios que está ahí pendiente de las cosas que tú hagas buenas, de las cosas que tú hagas malas, y no, y empezar a vivir en conciencia. Porque eso es lo que hacemos. Vivimos en conciencia, sabemos de que cada cosa tiene cada acto que hagamos, sea bueno o sea malo, va a tener una consecuencia, ¿verdad? Ahora ya no vivimos con miedo, vivimos por conciencia, que es la diferencia. Generalmente la persona que está dentro de la iglesia y nos escucha, lo que hace es mal juzgarnos, porque creen de que uno solo puede vivir con principios morales solo dentro de la iglesia, mas no entienden de que los principios se toman cuando tú empiezas a vivir en conciencia. Hace un rato em, tú mencionaste de que tu pastor fue quien te habló sobre o te comentó sobre la teoría de que Jehová no era Dios y que eso a ti te llamó mucho la atención. También dijiste que si él te hubiera afirmado de que exactamente era de esa manera, que Jehová no era Dios, tú le hubieras creído. Entiendo de que también muchas personas cuando estamos dentro de la iglesia tenemos a nuestro pastor como la máxima autoridad y creemos que porque él está en un púlpito, él tiene toda la verdad. Es una persona confiable porque está estudiado, porque se la sabe toda prácticamente. Y generalmente creemos en todo lo que nos dice. Cualquiera, cualquiera de los que nos está escuchando en este momento pensaría de que así como tú podías haber creído en el pastor de lo que Jehová no es Dios, entonces tú podría pensar o deducir de que tú eres una persona que no tienes criterio propio. ¿Qué tú le dirías a este tipo de personas? Porque creo que podrían haber muchos que pensarían de esta manera. Ah, bueno, pero este muchacho creería en cualquiera. Bueno, le creería al pastor de que Jehová no es Dios. Bueno, el pastor no se lo confirmó, pero lo escuchó en otro lado y entonces lo creyó. ¿Qué tú crees que a ti te hizo creer de que Jehová no era Dios y creerlo ahora tan ciegamente? O bueno, no tan ciegamente, sino de que tú sabes de que no lo es. Ajá. Quiero que me expliques esa parte. A ver. Sí. Creo que aquí lo que mencionaba hace un momento acerca de que si él me lo hubiera dicho, cuando él me lo mencionó hace unos años, era por mi condición como oveja, Ujú. como cristiano en ese momento. Desafortunadamente, más del 90% de los cristianos creemos con los ojos cerrados lo que la autoridad dice. Yo hablando desde ese punto, desde mi condición como congregante cristiano, pues obviamente yo hubiera creído, porque hubiera encontrado lógica, porque hubiera encontrado ciertas cosas, porque sé cómo él maneja también su enseñanza, y él hubiera encontrado los textos para poder mostrarme. Te puedo dar un ejemplo de hace tiempo que él mencionaba, que tenía un estudio que se llamaba que nosotros éramos los ángeles caídos, Ajá. y él me pasó ese estudio, yo lo leí, y yo, por todas sus citas, la estructura, yo creí que sí era cierto, ¿no? Que nosotros éramos los ángeles caídos, ¿no? Según el estudio, o sea, no estoy afirmando nada de eso, según lo que decía el estudio, ahí lo plasmaba. Al pasar del tiempo me di cuenta que el estudio era incorrecto, pero ¿cuál fue la única forma de que yo me di cuenta que estuvo incorrecto? Cuando decidí pensar por mí mismo, cuando decidí, como tú dices, ¿no? Poner en práctica mi criterio, poner en práctica el análisis, examinar las cosas por mi parte.
creerme que yo también puedo hacerlo. Desafortunadamente, y no solamente en el cristianismo, sino en todas las religiones, el que manda es uno, el que sabe es uno, el sacerdote, el rabí, el anciano, el pastor, son los que saben. Y tú te tienes que sujetar a ellos porque tú no eres, tú no sabes, ellos se prepararon, ellos tienen el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Entonces van nublando, como hay un documento que tú lo conoces que menciona eso, ¿verdad? Nos niegan el derecho a la duda. Tú no puedes dudar, Ujú. no se puede dudar de lo que dicen los ministros. Entonces, en esa condición, pues obviamente yo no hubiera dudado, pero ciertamente apliqué lo mismo que esa vez. Me entró tanta curiosidad en ese punto que me llevó a empezar a investigar, a Ajá. analizar por mi propia cuenta. Obviamente es diferente porque él siempre me dio la oportunidad de hacer mis temas, Ujú. ¿sí? Él sabía que yo pensaba muy similar a él, pero a lo mejor ahí pasó lo que tú me decías, ¿no? Siento que tenía esa capacidad de pescar las cosas rápido y a lo mejor como alguna vez él me lo dijo, lo que a mí me costó 30 años, a ti te va a costar 5 o 6 años. Entonces yo iba como un poco más revolucionado en ese punto de entender, de comprender ciertas cosas, que al punto de empezar a analizar y por mi propia cuenta me di cuenta que realmente lo que él en algún momento me dijo como una teoría o una propuesta, que Jehová no era Dios, que yo lo fui comprobando poco a poco. Esa es Porque, la, no porque nadie me lo dijo, no esa es la porque nadie me palabra. lo dijo. Acabas de dar una palabra que esa es la clave. Comprobar. Todos aquellos que de una forma u otra rechazan la, lo que uno les dice, el nuevo conocimiento, cuando lo rechazan, es porque no quieren comprobar o tienen miedo a comprobar y enfrentarse a la verdad. Pero la clave es esa, Sí, comprobar, de verdad, sí. ¿verdad? Alguna vez yo hablé perdón, hablé con una persona cristiana que estaba muy preparado, sabía de teología, daba muchos términos, y yo le hice la pregunta, oye, le digo, vamos a suponer que lo que dice la Biblia está un poco ahí tergiversado. Vamos a suponer que hay documentos que mencionan otras posturas, ¿verdad? De doctrinales o de enseñanza. Y me dijo, ok, dice, eso en teología no está permitido. Dice, no podemos salirnos del molde. Entonces dije, bueno, simple y sencillamente no se puede. Están envueltos en una cápsula donde no dejan entrar y es Ujú. porque esa cápsula les ha creado seguridad. Pero realmente es hasta que nosotros tenemos el valor de romper eso y de no tener miedo a descubrir nuevas cosas, porque sí va a ser un golpe tremendo, que me es un golpe bien fuerte. Así Cuesta es. trabajo darte cuenta que lo que tú muchas veces creíste no era por donde iba. Y créeme, y te lo repito, y para los que nos escuchan, no es de la noche a la mañana. Resistimos a este conocimiento también. Yo lo resistí, se lo menciono, y está de testigo mi esposa. Ahí en la iglesia yo estuve, pero es insostenible, William, créeme. Tú quieres enseñar y quieres a lo mejor meter la enseñanza correcta sin impactar directamente, sin lastimar a los congregantes, pero no se puede, no se puede. Y escuchas que llega otro pastor, llega un pastor invitado a predicar y es así de que no, o sea, no va por ahí, o sea, ya no lo puedes, ya no entra en ti. O sea, y es más dañino para ti porque te empiezas a volver un juez. No, es que está mal, es que por ahí no. Entonces yo dije, no, cuando yo me di cuenta que ya cada enseñanza de mi pastor, yo la estaba en mi mente rebatiendo y estaba diciendo, está mal, está torcido, por aquí no es, no. Yo sabes qué dije, por salud propia, yo ya no puedo seguir aquí, porque estoy cayendo en que todo lo que él dice está mal. ¿Sí? Entonces tuve que apartarme y fue difícil, te repito, fue difícil. Sí, no, yo sé, es muy difícil, porque a veces los pastores se llegan a convertir en nuestros amigos y no puedes decírselo, porque es tu autoridad, y estarías yéndote en contra de tu autoridad y entonces, tú sabes, te vienen las amenazas verbales del miedo, de que estás mal, de que Dios te puede castigar, de que o te mandan a orar y hacer ayuno de oración, ¿verdad? Porque tienes un montón de demonios encima, más no realmente no es eso, sino de que tú te atreviste a buscar la verdad, ¿verdad? Y has encontrado textos, has encontrado evidencias que te dicen lo contrario a lo que tú has escuchado por siempre y entonces ya no puedes con eso, definitivamente.
ya no puedes con eso. No, no se puede. ¿Sentiste que al llegar a este conocimiento y con las cosas que fuiste aprendiendo en el camino de tu propia investigación, se te cerraron o se te abrieron puertas? Mm, yo me acuerdo de unas palabras que tú me dijiste al principio de ese conocimiento, me dijiste, te van a hacer sufrir, te van a lastimar, me acuerdo que me lo dijiste. Yo dije, pues es familia, es el pastor, es mi amigo, o sea, de años, ¿verdad? Son mis papás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tú no lo crees, tú crees que no va a pasar nada. Pero cuando te das cuenta hasta dónde llega, te das cuenta que pierdes realmente amistades, que la familia te dice que no, que la familia te tilda de que estás mal, porque pues yo tengo familia, creo que en mi familia hay, no sé, alrededor de 4 pastores, ¿sí? Ujú. Y pues todos decían que Miguel iba para pastor, que Carlos iba para pastor, ya todos me estaban apuntando para eso, ¿no? Y cuando empezaba a publicar ciertas cosas en Facebook, pues mis primas, la hija del pastor, que no, que estaba mal, que me arrepintiera, que porque, ¿no? Y yo sé que se cerraron muchas puertas en ese punto, ¿no? Y fue difícil, créeme. Es difícil porque duele porque tú quieres compartir, y no por otra cosa, sino porque crees que ellos tienen la capacidad de poder entender también esto. Duele porque dices, les va a ayudar, es bueno. Yo tuve la oportunidad de invitar a mi familia, recuerdo lo que mencioné, prácticamente yo formé una iglesia aquí con mi familia y Ujú. después cuando me salí de la iglesia, vine a presentarles y decirles que se acercaran a este nuevo conocimiento y me dijeron que no, que así estaban bien, que ellos no querían meterse en otras cosas. Y te das cuenta ahí lo que mencionas, ¿no? Es el miedo. ¿Hasta qué punto llegamos como seres humanos de decir, no, 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 yo prefiero estar cómodo porque esto me acomoda? Me Ujú. pasa algo malo, le pido a Diosito y Dios me va a ayudar. Necesito eso y le pido a Dios. No, no me comprometo en nada. Y yo dije, bueno, es respetable, William, es respetable, pero definitivamente es difícil, créeme, es muy difícil. Así es. Es que es difícil dejar al Dios de las complacencias. Hace unas semanas atrás hice un video sobre eso que se llama, creo que le puse de título Los dos dioses. Y de verdad, es muy difícil dejar al Dios de las complacencias. Nos adaptaron, nos encasillaron tanto en eso que es muy difícil dejarlo. Ya casi para terminar, porque ya llevamos más de una hora, em, ¿cómo haces ahora para compartir este conocimiento? Porque es tan difícil mantenerlo guardado. Después que ya lo conoces, es muy difícil quedárselo para uno solo y no compartirlo. ¿Cómo haces ahora? Pues después de que salí de la iglesia esperé un tiempo, nació mi hija, me tomé como unos meses de descanso y una vez que nació recuerdo que empecé a darle enseñanza a mis papás, a mi hermana y a 2 tías y a una persona que estaba en la iglesia, una hermana que yo le invité y decidió venir. Entonces empecé a trabajar alrededor con ellos yo creo de 4 meses, con 2 o 3 módulos de enseñanza, donde les fui presentando estructuradamente el tema, les mostré los ciertos dogmas de la iglesia, como lo que es el Espíritu Santo, el pecado original, lo fui llevando poco a poco, eran ciertas bases, ¿no? Les presenté estudios a detalle de por qué Jehová realmente no era el Padre, y pues eso fue lo que hice en un principio. Después sentí que era necesario que descansaran un poco, no quise seguir, los dejé descansar y hasta el momento no he retomado, realmente no he retomado, porque igual yo quiero que digieran ese conocimiento. Mi idea siempre ha sido, y te lo compartí, mi idea es trabajar con ellos a lo mejor en conjunto unos 2, 3 años, y después ya tienen las herramientas, tienen el conocimiento, Ujú. y seguir por su cuenta. También comparto ciertos videos en mi TikTok, es la única plataforma que utilizo ahorita para compartir ciertas enseñanzas, y lo que sigo compartiendo es en Facebook, pero también llegó un punto donde no es que te canses, sino que también aprendes a respetar y dices, creo que también debo de trabajar en mí, porque creo que ese es algo bien delicado, William, y hay que tener en cuenta eso, porque ahorita me están oyendo personas cristianas, pero también nos pueden oír personas que
que están en este conocimiento. Ujú. Y tanto queremos a veces abarcar y enseñar de lo nuevo que sabemos, que estamos tan enfocados en enseñar la verdad, que se nos olvida de practicarla, Exacto. de dedicar un tiempo a nosotros, de tratar de cambiar nuestros pensamientos, de tratar de cambiar nuestro carácter. Yo veo muchos problemas con este conocimiento en redes sociales, peleándose con los cristianos, peleándose, pero feo, diciéndoles que Jehová es un reptil asqueroso, malnacido y que no sé qué. No, no, no. O sea, dices, ¿de qué te sirve tener este conocimiento? Se supone que estás en la verdad si no sabes cómo compartirlo. Sí, porque la intención no es llegar a la persona a la que queremos llegar ofendiéndolas ni cuestionando su creencia, sino al contrario, queremos de que ellos lleguen a la comprobación. Y de esa manera nunca van a llegar a la comprobación porque están siendo atacados. Entonces, creo que sí, entiendo lo que quieres decir. Yo también me tomé unos 7 meses de descanso por problemas familiares y también porque necesitaba trabajar en mí mismo también, en ciertos aspectos. Y, y bueno, ahí vengo de regreso con todas las ganas de seguir avanzando y ahora con esta nueva propuesta de que, con la idea de que los suscriptores compartan sus experiencias después de que han tenido, que han llegado a este conocimiento, las compartan con los demás suscriptores. Estamos ahora haciendo directamente la invitación a cada uno de ustedes, los que quieran participar, pónganse en contacto conmigo. Solo escríbanme un comentario al video de que quieren participar, nos ponemos de acuerdo, les dejo mi número de teléfono, nos ponemos de acuerdo y compartan sus experiencias, cómo han sido. Y los que no estén de acuerdo también con lo que nosotros hablamos, también si quieren compartirlo, si quieren, no sé, debatir con lo que ustedes tienen, no hay problema, aquí se les va a respetar sus opiniones. Eh, Carlos, agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia, que hayas compartido tu testimonio de cómo eras, cómo eras, lo que fuiste, cómo llegaste al conocimiento, qué es lo que estás haciendo ahora. Quiero que también compartas tu TikTok, ¿verdad? Yo sé que tienes muy buenas cosas porque cada vez que subes algo yo lo miro. Yo no soy muy de TikTok, pero bueno, cada vez que siempre me cae la notificación y siempre veo lo que compartes y siempre muy interesante. Siempre con una mente muy abierta y con temas que ponen a cranear a uno. Lo vamos a dejar en la descripción del video para que todos ustedes también vayan, apoyen a Carlos, miren los estudios de él. Eh, les aseguro de que es muy interesante. Hermano, te agradezco la compañía, que hayas compartido con nosotros y déjale al público de Despierta este del Tiempo un último mensaje, alguna reflexión que tú creas que puedan llevarse de este video, de esta entrevista. Ok. Pues yo creo que agradecer nuevamente la oportunidad, la invitación a participar y pues compartirle a las personas que yo creo, si eres cristiano, si eres católico, si no crees, si eres, sea lo que sea, debes de entender que este nuevo conocimiento no está en contra de tu credo, no está en contra de tu enseñanza, no te está negando la existencia de un Dios de amor, no está negando la existencia de un Dios que hace cosas grandes en nuestra vida, porque realmente cuando entendemos quién es Dios nos damos cuenta que todo está ahí, solamente tenemos que aprender a alinearnos, comprometernos, ser responsables y como dice Jesús, lo demás viene por añadidura. Entonces yo creo que una reflexión muy importante es para aquellas personas que están en la religión y que a lo mejor creen que por eso nosotros creemos que están mal o que ya iban a perder realmente la salvación por estar, no, que estén ahí, que aprendan lo que tengan que aprender, que se instruyan, pero con una mente abierta sobre todo, que vean a su congregación en este momento como si fuera solamente un grado dentro de una escuela, que no se vislumbren ahí en la primaria toda la vida, ¿verdad? Somos personas que vamos desarrollándonos, no podemos estar toda la vida en el kinder, toda la vida en la primaria, toda la vida en la prepa. Algún día tenemos que graduarnos. Entonces, esté donde estés, amigo, oyente, tómalo como un grado más.
de aprendizaje. Solo tú sabrás en qué momento aquello que estás aprendiendo ahí ya no es suficiente. Y cuando tú sientas eso, entonces es tiempo de avanzar sin miedo de avanzar, de empezar a hacerlo por ti mismo, a investigar, a no tener miedo a sacar tus propias conclusiones, porque es la única forma. Nosotros ahorita podremos dar un tema, ¿verdad? Podemos sacar ahorita una enseñanza y tratar de convencerlos, pero no es así. Así no se trabaja este conocimiento. No es a través del convencimiento que yo, que William o que cualquier otro pueda dar. Es uno mismo el que a través de la enseñanza. Alguna vez escuché lo que decía Jesús, dice, no se trata de convencer a nadie, solamente insinúales las cosas para que despiertes la curiosidad y ellos mismos vayan a comprobar, que esa es la palabra clave. Entonces yo creo que esa es la reflexión que dejo, ¿verdad? Cuando se sienten, cuando ellos sabrán en qué momento es tiempo de seguir, pero hay que ser íntegros para reconocer ese momento, porque a veces no queremos salir de la zona de confort. Si eres íntegro, vas a darte cuenta que vas a poder lograr. Así Sería es. eso, William. Gracias, Carlos, gracias por la reflexión y a los que están allí escuchándonos, recuerden, no rechacen a la primera, no rechacen el nuevo conocimiento, escúchenlo, reténganlo, vayan y comprueben. Y si de todas formas, aún así, no te convences, no crees de que sea real tu investigación o lo que hayas comprobado, no te preocupes. El despertar está garantizado para todos. Así es. Así es. Bueno, amigos de Despierta este tiempo, hemos llegado al final de esta entrevista de Charlando con, en esta ocasión, con Carlos Miguel. Y bueno, nos vemos en la próxima. Así que no hay nada más por hoy y hasta pronto. Chao.